¿Sabías que cuando morí en medio del Pacífico, el mar me susurró secretos que cambiarían todo lo que creía sobre la muerte? Lo que descubrí en esas profundidades eternas nunca debería contarse, pero hoy voy a revelártelo. Mi nombre es Evaristo Montemayor, y desde esta dimensión donde habito ahora, necesito contarte mi historia. No porque busque compasión o lamento, sino porque el océano me ha encomendado una misión que trasciende los límites entre la vida y la muerte. Tengo 67 años, o los tenía, cuando mi corazón latió por última vez en cubierta de un crucero bajo las estrellas del Pacífico colombiano. Antes de escuchar el relato de hoy, quiero compartirte algo muy especial. Hay un conocimiento que enseña cómo alinear tu mente y tu energía con el universo para atraer lo que deseas. Ese conocimiento está reunido en el Manual de Manifestación, una guía clara y práctica para aplicar la ley de la atracción de la forma correcta. El enlace está en la descripción. No lo ignores, porque puede ser el inicio de un nuevo camino en tu vida. Nací en Montevideo, en una casa modesta del barrio Cordón, donde las tardes se llenaban del aroma a mate y las conversaciones de mi padre sobre sus días como estibador en el puerto. Desde niño, el mar fue mi obsesión silenciosa. Veía los barcos partir desde la bahía y soñaba con horizontes que se perdían más allá de lo que mis ojos podían alcanzar. Pero la vida, como suele suceder, me llevó por caminos terrestres. Me convertí en contador público, un trabajo respetable que me permitió formar una familia. Me casé con Estrella, una maestra de primaria, con ojos del color del cielo después de la tormenta, y juntos criamos a nuestra única hija, Marisol. Marisol, mi pequeña sirena, como la llamaba cuando tenía 5 años, e insistía en que podía hablar con los peces del acuario de casa. Creció para convertirse en una mujer extraordinaria, bióloga marina. Ironías del destino que ahora comprendo tenían un propósito mayor. Durante 40 años trabajé en la misma oficina del centro de Montevideo, calculando números, balanceando cuentas, viviendo una existencia ordenada y predecible. Estrella partió hacia el más allá hace 7 años, llevándose consigo el color de nuestros atardeceres. El cáncer se la llevó en primavera, cuando las jacarandás florecían, y ella insistía en que quería ver una vez más el mar desde la Rambla. Cumplí su último deseo, y mientras observaba las olas romper contra las rocas, sentí por primera vez en décadas el llamado ancestral del océano. Después de su partida, la rutina se volvió insoportable. Los números ya no tenían sentido, las cuentas bancarias eran solo cifras vacías que no llenaban el vacío que Estrella había dejado. Fue entonces cuando decidí jubilarme anticipadamente y usar los ahorros de toda una vida para algo que nunca me había atrevido a hacer: viajar. Marisol, preocupada por mi estado de ánimo, me sugirió que hiciera algo especial, algo que realmente quisiera. Le confesé mi sueño infantil de navegar por aguas desconocidas, de ver el amanecer desde el mar abierto, de sentir la inmensidad del océano no como espectador, sino como viajero. Fue ella quien encontró el crucero perfecto. Una ruta de 20 días que partía desde Cartagena de Indias, cruzaba por las Islas Galápagos y terminaba en Valparaíso, Chile. El día de la partida, el 15 de marzo, llegué al puerto de Cartagena con 3 horas de anticipación. No podía contener la emoción. El edificio colonial de la terminal de cruceros contrastaba magníficamente con la modernidad del Costa Pacífica, un barco imponente de 180 metros de eslora que sería mi hogar flotante durante las próximas 3 semanas. Marisol había volado desde Montevideo para despedirme. Recuerdo cada detalle de esa mañana. Llevaba un vestido azul marino que le quedaba hermoso. El cabello recogido en una trenza que le daba un aire juvenil a sus 35 años. Tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. «Papá», me dijo tomando mis manos, «quiero que sepas que mamá estaría orgullosa de este viaje. Siempre dijo que tenías alma de navegante atrapada en cuerpo de contador». Nos abrazamos por largo tiempo en el muelle, mientras las gaviotas gritaban sobre nuestras cabezas y el salitre llenaba nuestros pulmones.
Le prometí que le escribiría todos los días, que le contaría cada puerto, cada atardecer, cada historia que fuera recolectando como un cazador de experiencias tardío. No sabía que esas palabras serían más proféticas de lo que imaginaba. El proceso de embarque fue una sinfonía de idiomas y nacionalidades. Había familias argentinas cargadas de maletas, parejas chilenas celebrando aniversarios, grupos de amigos colombianos que convertían cada momento en una fiesta espontánea. El personal del crucero, elegante en sus uniformes blancos, nos guiaba con sonrisas profesionales hacia nuestros camarotes. Mi camarote era pequeño pero cómodo, con una ventana circular que daba directamente al mar. Coloqué la fotografía de Estrella en la mesita de noche, junto a otra donde Marisol aparecía graduándose de la universidad, radiante con su toga y birrete. «Bueno, mi amor», le susurré a la foto de Estrella, «finalmente vamos a navegar juntos». La primera tarde a bordo, participé en el simulacro de emergencia obligatorio. Mientras me colocaba el chaleco salvavidas en la cubierta 7, observé a mis compañeros de viaje. Había una pareja de ancianos ecuatorianos que se tomaban de la mano con la ternura de 60 años de matrimonio, un grupo de jóvenes mexicanos que no dejaban de reír, y una mujer sola, de unos 50 años, que miraba el horizonte con la misma intensidad que yo sentía en el pecho. Esa noche, durante la cena de bienvenida, me senté en una mesa para 8 personas. Conocí a los Hernández, matrimonio de Guayaquil que celebraba sus bodas de plata, a Roberto Mendoza, un ingeniero petrolero venezolano que vivía en Bogotá, y a Carmela Ruiz, una escritora peruana que viajaba recolectando historias para su próxima novela. «El mar tiene todas las historias del mundo», me dijo Carmela mientras brindábamos con champán. «Solo hay que saber escucharlo». Después de la cena, subí a la cubierta superior. El Costa Pacífica había dejado atrás las luces de Cartagena y navegábamos en mar abierto. Por primera vez en mi vida estaba completamente rodeado de agua. No había tierra a la vista, solo la inmensidad oscura del océano bajo un cielo sembrado de estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto desde la ciudad. Me quedé allí durante horas, sintiendo la brisa salada acariciar mi rostro y escuchando el sonido hipnótico del agua cortada por la proa del barco. Había algo en ese momento que me llenaba de una paz profunda, pero también de una extraña melancolía. Era como si el mar me estuviera preparando para algo, como si cada ola que se alejaba de nosotros llevara consigo un fragmento de mi vida anterior, dejándome más liviano, más dispuesto a lo que el destino tenía preparado. Un marinero de guardia se acercó y me preguntó si todo estaba bien. «Perfectamente bien», le respondí. «Nunca he estado mejor». Y era cierto. Por primera vez desde la muerte de Estrella, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Esa primera noche dormí profundamente, arrullado por el balanceo suave del barco y el murmullo constante del océano. En mis sueños, Estrella y yo danzábamos en una playa infinita mientras Marisol, de niña otra vez, construía castillos de arena que brillaban como diamantes bajo la luna. No sabía que estos serían los últimos sueños de mi vida terrenal, ni que el océano ya había comenzado a reclamarme como suyo. Al amanecer del segundo día, salí a la cubierta para ver el primer amanecer en mar abierto de mi vida. El sol emergía del horizonte como una bola de fuego dorado, pintando el cielo en tonos naranjas y rosados que se reflejaban en las aguas tranquilas del Caribe. Era tan hermoso que lloré sin pudor, sabiendo que Estrella hubiera llorado conmigo. En ese momento, una voz interior me susurró algo que no comprendí entonces. «Prepárate, Evaristo, el viaje verdadero está a punto de comenzar». Los siguientes días a bordo del Costa Pacífica transcurrieron como un sueño dorado. Cada amanecer me encontraba en la cubierta de proa, observando cómo el sol nacía desde las profundidades del océano, pintando el cielo con colores que mi vida de contador jamás me había permitido contemplar. El barco había dejado atrás las aguas turquesas del Caribe y ahora navegábamos por el Pacífico colombiano.
esas aguas más oscuras y profundas que parecían guardar secretos milenarios. Fue el quinto día cuando conocí a Remedios Villalobos, la guía naturalista ecuatoriana que se uniría a nosotros durante la travesía hacia las Galápagos. Era una mujer de mediana edad, con el cabello plateado recogido en una trenza gruesa y ojos que brillaban con la sabiduría de quien había pasado décadas estudiando los misterios del océano. Tenía esa serenidad particular de quienes han aprendido a escuchar el lenguaje del mar, y cuando hablaba sobre la vida marina, su voz adquiría un tono casi reverencial. El Pacífico no es solo agua, nos explicó durante su primera conferencia en el auditorio del barco, mientras señalaba un mapa gigante que mostraba nuestra ruta. Es una autopista invisible, donde migran ballenas, tortugas, tiburones y especies que han navegado estas corrientes durante millones de años. Nosotros somos apenas visitantes temporales en su mundo ancestral. Sus palabras resonaron en mi pecho de manera extraña. Había algo en su forma de describir el océano que despertaba en mí memorias que no sabía que poseía, como si cada célula de mi cuerpo reconociera una verdad antigua sobre mi conexión con estas aguas. Después de la conferencia, me acerqué a ella. «Señora Villalobos y Cum», le dije, «tengo una pregunta que puede sonar extraña. ¿Es posible que algunas personas tengan una conexión especial con el mar, incluso sin haber nacido cerca de él?» Remedios me observó con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las palabras. «Don Evaristo», respondió con una sonrisa misteriosa, «el alma no conoce geografías. Hay espíritus que nacen con sal en las venas, sin importar dónde vieron la luz por primera vez. El océano los llama eventualmente, siempre los llama». Esa tarde, mientras navegábamos por aguas cada vez más profundas, Remedios organizó una sesión de observación de ballenas en la cubierta superior. Había rumores entre la tripulación de que una manada de ballenas jorobadas había sido avistada en la zona, siguiendo su ruta migratoria hacia el sur. La expectación era palpable entre los pasajeros, todos con cámaras y binoculares, escudriñando el horizonte en busca de la fuente de vida más majestuosa del planeta. Fue Roberto Mendoza, el ingeniero venezolano, quien gritó primero. Allí, a las 2 en punto, todos corrimos hacia la barandilla derecha del barco, y entonces la vimos. Primero fue solo un chorro de agua que se elevaba como un geyser natural, luego la silueta oscura y masiva emergió de las profundidades. Era una ballena jorobada hembra, de al menos 15 metros de longitud, que se alzaba del agua con una gracia que desafiaba su peso colosal. Pero lo que sucedió después cambió algo fundamental en mi percepción de la realidad. Cuando la ballena cayó de vuelta al océano, creando una explosión de espuma blanca, sentí una vibración que atravesó mi cuerpo como una corriente eléctrica. No era solo el sonido del impacto contra el agua, era algo más profundo, más primitivo. Era como si la ballena hubiera enviado un mensaje directamente a mi alma, un saludo de reconocimiento entre especies que compartían algo más antiguo que la civilización. ¿Lo sintió también?, me susurró Remedios, que se había acercado silenciosamente a mi lado. Sus ojos brillaban con una comprensión que me inquietó y me consoló al mismo tiempo. ¿Sentir qué?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. La llamada, respondió simplemente. Untape. Algunas personas pueden escuchar el canto de las ballenas no solo con los oídos, sino con el corazón. Es un don raro, don Evaristo. Los antiguos navegantes polinesios lo llamaban navegar con el alma. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi camarote, mirando por la ventana circular hacia la oscuridad del océano, pensando en las palabras de Remedios. ¿Era posible que hubiera esperado 67 años para descubrir una parte de mí mismo que había estado dormida toda mi vida? ¿Era esta la razón por la cual, después de la muerte de Estrella, había sentido esa urgencia inexplicable de navegar? Al día siguiente, durante el desayuno, Carmela Ruiz se sentó a mi lado con una expresión preocupada. «Evaristo», me dijo mientras removía su café, «anoche te vi caminando por los pasillos a las 3 de la mañana. ¿Estás bien?» No recordaba haber salido de mi camarote, pero no me sorprendió.
Durante los últimos meses, desde que decidí hacer este viaje, había experimentado episodios de sonambulismo que antes nunca había tenido. Solo estaba inquieto, le mentí. El movimiento del barco a veces me despierta, pero la verdad era más compleja. Esa madrugada había tenido un sueño tan vívido que me había despertado confundido sobre dónde terminaba el sueño y comenzaba la realidad. Había soñado que caminaba por los pasillos del barco, pero no eran los pasillos del Costa Pacífica, sino corredores hechos de coral y algas marinas. En el sueño, Estrella me esperaba al final de un pasillo que se extendía infinitamente, y cuando intentaba alcanzarla, ella me decía: «Todavía no, amor mío. Primero debes aprender el idioma del agua». Los días siguientes, mientras navegábamos hacia las Galápagos, los encuentros con ballenas se volvieron más frecuentes y más intensos. Remedios explicaba que estábamos atravesando una de las rutas migratorias más importantes del Pacífico Sur, donde diferentes especies se encontraban en su viaje hacia las aguas antárticas. Cada avistamiento me afectaba de manera más profunda que el anterior. Fue durante el 8º día cuando ocurrió el encuentro que cambiaría mi perspectiva para siempre. Estábamos en aguas abiertas, a unas 200 millas de las costas ecuatorianas, cuando una manada completa de ballenas jorobadas emergió simultáneamente alrededor del barco. No era solo un avistamiento casual, parecía una exhibición deliberada, como si las ballenas hubieran venido específicamente a saludarnos. En 30 años estudiando cetáceos, murmuró Remedios con asombro. Nunca había visto un comportamiento como este. Es como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros. Había al menos 12 ballenas rodeando el Costa Pacífica, saltando y golpeando el agua con sus aletas pectorales en lo que parecía ser una danza coordinada. El capitán había reducido la velocidad del barco a un mínimo, permitiéndonos disfrutar del espectáculo sin interferir con su comportamiento natural. Fue entonces cuando sucedió algo que no puedo explicar con palabras humanas. La ballena más grande del grupo, una hembra que debía medir unos 18 metros, se acercó al costado del barco donde yo estaba observando. Se quedó allí, flotando parcialmente sumergida, con uno de sus ojos enormes dirigido directamente hacia mí. Era un ojo del tamaño de un plato, de color negro profundo, que parecía contener toda la sabiduría del océano. En ese momento sentí que algo se desplazaba en mi pecho. No era dolor, sino una sensación de apertura, como si una puerta que había estado cerrada toda mi vida se estuviera abriendo lentamente. Las palabras de Remedios sobre navegar con el alma adquirieron un significado completamente nuevo. No era una metáfora poética, era una realidad tangible que estaba experimentando en ese preciso instante. La ballena y yo nos miramos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. En su mirada reconocí algo familiar, una sabiduría antigua que me recordaba a Estrella en sus últimos días, cuando el dolor había sido reemplazado por una serenidad trascendental. Era la misma paz profunda que había visto en los ojos de mi esposa cuando me dijo: «No temas al viaje, Evaristo. Solo es otra forma de estar juntos». Cuando la ballena finalmente se sumergió y la manada continuó su camino hacia el sur, me quedé en la barandilla temblando, no de frío, sino de una emoción que no sabía nombrar. Remedios se acercó y puso su mano en mi hombro. «Don Evaristos», me dijo suavemente, «¿se siente bien? Se ve muy pálido». «Me siento diferente», admití, como si algo hubiera cambiado dentro de mí. Remedios asintió con comprensión. Los encuentros profundos con la vida marina pueden tener ese efecto. Los pueblos indígenas del Pacífico creen que las ballenas son mensajeras entre nuestro mundo y el mundo espiritual. Tal vez esa ballena tenía un mensaje para usted. Esa noche, durante la cena, noté que los alimentos no tenían sabor. Me sentía extrañamente desconectado de mi cuerpo, como si estuviera observando mi propia vida desde una distancia cada vez mayor. Los Hernández me invitaron a jugar cartas después de cenar, pero decliné cortésmente.
Necesitaba estar solo. Necesitaba procesar lo que había ocurrido durante el encuentro con las ballenas. Subí a la cubierta superior después de medianoche. El barco navegaba bajo un cielo despejado, sembrado de estrellas que se reflejaban en las aguas tranquilas, como diamantes flotantes. Me acerqué a la barandilla del mismo lugar donde había ocurrido el encuentro con la ballena, y por primera vez en muchos años comencé a rezar. No era una oración tradicional, sino una conversación honesta con el universo, con Estrella, con las fuerzas misteriosas que sentía moviéndose a mi alrededor. «No sé qué está pasando conmigo», susurré al viento salado. «Pero siento que este viaje es más que unas vacaciones. Siento que me está preparando para algo». Como respuesta a mi confesión, sentí una brisa súbita que trajo consigo el aroma inconfundible de las profundidades marinas, mezclado con algo que me recordaba al perfume que usaba Estrella. Por un momento, juraría que escuché su risa llevada por el viento, seguida de una voz familiar que me decía: «El océano siempre ha sido tu destino, amor mío. Solo necesitabas el valor para escucharlo». Regresé a mi camarote cerca de las 3 de la mañana, sintiéndome extrañamente sereno, a pesar de la intensidad emocional del día. Me quedé dormido mirando la fotografía de Estrella, y esa noche soñé que navegábamos juntos en un barco hecho de luz, siguiendo a una manada de ballenas hacia un horizonte que brillaba como aurora boreal. Al despertar, no sabía que sería uno de los últimos amaneceres que vería con ojos humanos. El 10º día de navegación amaneció con una calma inquietante. El océano se extendía como un espejo perfecto hasta el horizonte, sin una sola ola que perturbara su superficie cristalina. Era un fenómeno extraño para estas latitudes del Pacífico, donde normalmente las corrientes mantienen el agua en constante movimiento. Incluso los marineros más experimentados comentaban entre susurros sobre la quietud antinatural que rodeaba a la costa pacífica. Me desperté antes del alba con una sensación extraña en el pecho, como si algo pesado se hubiera instalado entre mis costillas durante la noche. Al principio pensé que era indigestión por la cena de la noche anterior, pero cuando intenté incorporarme, una punzada aguda me atravesó el brazo izquierdo. Me quedé inmóvil unos minutos, respirando profundamente, esperando que la molestia pasara. Durante el desayuno, Carmela Ruiz notó que apenas había tocado mi plato. «Evaristo, no tienes buen color», me dijo con esa preocupación maternal que había desarrollado hacia mí durante el viaje. «¿Te sientes bien?» «Solo un poco cansado», mentí, forzando una sonrisa. «Anoche no dormí muy bien». Era cierto, pero no por las razones que ella podía imaginar. Había pasado horas despierto, sintiendo como si mi cuerpo estuviera preparándose para algo, como un animal que percibe la llegada de una tormenta antes de que aparezcan las nubes. Después del desayuno, decidí salir a la cubierta para respirar aire fresco. El sol estaba alto, pero su calor parecía no penetrar la extraña frialdad que había comenzado a sentir en mis huesos. Me dirigí hacia mi lugar favorito en la barandilla de proa, donde había pasado tantas horas contemplando el horizonte y recordando a Estrella. Fue allí donde Remedios me encontró cerca del mediodía. «Don Evaristo», me dijo acercándose con esa sonrisa serena que la caracterizaba, «¿sabe que hoy cruzaremos exactamente por el Ecuador? Estaremos navegando sobre la línea imaginaria que divide nuestro planeta en 2 hemisferios». «¿Línea imaginaria?», pregunté tratando de enfocar mi atención en sus palabras a pesar de la creciente neblina que parecía envolver mis pensamientos. «Imaginaria, pero poderosa», respondió, apoyándose en la barandilla junto a mí. Los antiguos navegantes creían que cruzar el Ecuador era un rito de paso, una transformación espiritual. Decían que cuando un alma cruza esa línea, se abre un portal entre mundos. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanadas lejanas. «¿Portal entre mundos?», repetí, sintiendo que cada palabra tenía un peso específico, una importancia que mi mente consciente no podía comprender completamente. Los chamanes del Pacífico sostenían que ciertas coordenadas geográficas eran puntos de transición, continuó Remedios, mirando hacia el horizonte infinito.
lugares donde el velo entre las dimensiones se vuelve más delgado. Por eso tantas culturas marítimas desarrollaron rituales especiales para estos cruces. Asentí lentamente, sintiendo que mi respiración se había vuelto más laboriosa. El aire parecía más denso, como si estuviera respirando a través de agua. Remedios, le dije con un esfuerzo que me sorprendió. ¿Cree usted en la vida después de la muerte? Ella me miró con una intensidad nueva, como si hubiera escuchado algo en mi pregunta que yo mismo no había percibido. Don Evaristo, ¿por qué me pregunta eso? Solo curiosidad, murmuré, aunque sabíamos ambos que era mucho más que eso. Es que últimamente hubiera estado pensando mucho en mi esposa, en si realmente nos volveremos a encontrar. Remedios tomó mi mano con suavidad. Estaba fría, notablemente fría, para el clima tropical que nos rodeaba. El océano nos enseña que nada realmente muere, me dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. El agua se evapora, forma nubes, cae como lluvia, regresa al mar. Es solo una transformación, un cambio de estado. El amor, como el agua, nunca desaparece realmente. Sus palabras me llenaron de una paz profunda, pero también de una extraña urgencia. Era como si el tiempo se estuviera acelerando y ralentizando simultáneamente. Los sonidos del barco, las voces de otros pasajeros, el rumor del motor, todo parecía llegar a mis oídos desde una distancia cada vez mayor. Creo que voy a descansar un poco, le dije a Remedios, sintiendo que las piernas me flaqueaban levemente. Buena idea, respondió, pero su mirada se había vuelto preocupada. ¿Quiere que llame al médico del barco? No, no es necesario, insistí, aunque una parte de mí sabía que estaba mintiendo. Solo necesito acostarme un rato. Regresé a mi camarote con pasos inciertos. El pasillo parecía más largo de lo usual. Las paredes se ondulaban ligeramente como si estuviera caminando bajo el agua. Una vez en mi habitación, me senté en el borde de la cama y tomé la fotografía de Estrella. Mi amor, le susurré a su imagen sonriente, creo que algo está pasando. No tengo miedo, solo quiero que sepas que cada día de este viaje he pensado en ti. Coloqué la fotografía sobre mi pecho y cerré los ojos. El dolor en el brazo izquierdo se había extendido ahora hacia el cuello y la mandíbula, pero extrañamente no me alarmaba. Era como si mi cuerpo estuviera siguiendo un guión que mi alma ya conocía de memoria. Dormité durante un par de horas, sumergido en sueños extraños, donde navegaba en un barco transparente a través de aguas que brillaban con luz propia. En esos sueños, Estrella estaba siempre presente, no como un recuerdo, sino como una presencia real que me guiaba a través de corrientes de luz líquida. Desperté cerca de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Me sentía extrañamente ligero, como si gran parte del peso que había cargado durante los últimos años hubiera desaparecido. Decidí subir a la cubierta para ver la puesta de sol, sabiendo sin saber por qué que sería importante estar allí. La cubierta superior estaba casi vacía. La mayoría de los pasajeros se preparaba para la cena o participaba en las actividades nocturnas que se organizaban en el interior del barco. Yo preferí la soledad de la brisa marina y el espectáculo dorado que el sol creaba al tocar las aguas tranquilas del Pacífico. Me acerqué a la barandilla y respiré profundamente. El aire tenía un sabor diferente, más puro, como si estuviera filtrado por algo sagrado. Fue entonces cuando lo vi. Un grupo de delfines había aparecido junto al barco, nadando en formación perfecta. Pero estos delfines no saltaban ni jugaban como solían hacer. Navegaban en silencio, como una escolta ceremonial. Vinieron a despedirse, murmuré, y la certeza de mis propias palabras me sorprendió. ¿Despedirse de qué? ¿De quién? Pero en el fondo de mi alma ya conocía la respuesta. El sol tocó el horizonte a las 7:15 de la tarde, pintando el cielo en tonos dorados y púrpuras que se reflejaban en las aguas como una alfombra de luz líquida. Era el atardecer más hermoso que había visto en mi vida, y mientras lo contemplaba, sentí que Estrella estaba conmigo, no como un recuerdo, sino como una presencia real y tangible. «Es hermoso, ¿verdad?», le susurré al viento.
y juraría que escuché su risa en respuesta. Los delfines siguieron navegando junto al barco durante toda la puesta de sol, hasta que las últimas luces doradas se desvanecieron y el cielo se llenó de estrellas. Solo entonces se alejaron, desapareciendo en las profundidades, como mensajeros que habían cumplido su misión. Cerca de las 11 de la noche, mientras la mayoría de los pasajeros disfrutaba del espectáculo nocturno en el teatro del barco, yo permanecía en cubierta contemplando las estrellas. La Vía Láctea se extendía sobre nosotros como un río celestial, y por primera vez en mi vida sentí que podía ver más allá de su superficie, hacia profundidades de luz que existían en dimensiones que no tenían nombre. Fue a las 11:47 cuando sentí la primera punzada real en el pecho. No era dolor, era más bien como si alguien hubiera tocado una cuerda muy tensa en mi corazón. Me aferré a la barandilla, no por miedo, sino por una extraña excitación. Algo estaba a punto de suceder, algo para lo que me había estado preparando toda mi vida sin saberlo. «Estrella», murmuré hacia las estrellas, «si es hora de ir contigo, estoy listo». Como respuesta, una brisa súbita trajo el aroma de jazmines, el perfume que Estrella usaba en nuestras noches especiales. Y entonces, en el reflejo de las estrellas sobre el agua, vi su rostro sonriéndome con esa expresión de amor infinito que había sido mi refugio durante 40 años. El segundo espasmo fue más intenso, pero en lugar de luchar contra él, lo recibí como un abrazo. Mi respiración se volvió superficial, pero mi mente estaba más clara que nunca. Podía ver con perfecta nitidez cada estrella en el cielo, cada onda en el agua, cada destello de luz que danzaba en la superficie del océano. «¿No tengas miedo?», escuché la voz de Estrella, no con mis oídos, sino directamente en mi corazón. «Liapo, es solo un paso más en nuestro viaje». A las 3:47 de la madrugada, exactamente 4 horas después de la primera punzada, mi corazón se detuvo, pero yo no desaparecí. En cambio, me elevé suavemente desde mi cuerpo, que quedó recostado pacíficamente contra la barandilla, con una sonrisa en los labios y los ojos fijos en las estrellas del Cruzeiro do Sul. Desde mi nueva perspectiva, flotando a unos metros sobre la cubierta, pude ver mi propio cuerpo con una mezcla de curiosidad y ternura. Se veía sereno, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que había estado buscando. Las fotografías de Estrella y Marisol habían caído de mi bolsillo y brillaban bajo la luz de las estrellas. Fue entonces cuando la vi claramente. Estrella estaba de pie junto a mi cuerpo, más hermosa de lo que la recordaba, irradiando una luz suave que parecía venir de su interior. Llevaba el mismo vestido blanco que había usado en nuestra boda, pero ahora estaba hecho de algo que parecía luz tejida. «Hola, mi amor», me dijo con esa sonrisa que había iluminado todos mis días. «¿Estás listo para conocer el verdadero océano?» Y entonces, tomados de la mano, comenzamos nuestro descenso hacia las aguas que brillaban bajo nosotros con una luz que no venía de las estrellas, sino de las profundidades mismas del mar, donde aguardaban secretos que estaba a punto de descubrir. El descenso hacia las profundidades del Pacífico fue diferente a todo lo que mi mente humana hubiera podido imaginar. No era caer, sino más bien ser atraído por una fuerza magnética que emanaba desde el corazón mismo del océano. Estrella y yo flotábamos unidos, nuestras manos entrelazadas irradiando una calidez que trascendía lo físico, mientras las aguas se abrían ante nosotros como cortinas de luz líquida. La primera revelación que me impactó fue que el océano no estaba vacío. Desde la superficie, los humanos solo pueden percibir una fracción infinitesimal de la vida que realmente pulsa en estas profundidades. Conforme descendíamos, las aguas se llenaron de presencias luminosas, almas de navegantes, pescadores, exploradores, científicos marinos, todos aquellos que habían encontrado su descanso final en el abrazo del mar. Flotaban como estrellas submarinas, cada una conservando la esencia de quien había sido en vida, pero transformada en algo más puro,
más conectado con la verdad universal. El océano es el gran archivo del planeta, me explicó Estrella mientras pasábamos junto a una corriente de luz azul donde nadaban las almas de antiguos balleneros vascos. Cada gota de agua conserva la memoria de todo lo que ha tocado. Cada alma que descansa aquí añade su historia al gran relato del mundo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un anciano de rostro curtido por décadas de sol y sal, que se acercaba a nosotros con la gracia de quien ha aprendido a moverse en este medio etéreo. Sus ojos tenían el color del agua profunda, y cuando sonrió, reconocí en él la sabiduría ancestral de los pueblos que habían navegado estos mares mucho antes de que existieran los mapas. «Bienvenido, hermano Evaristo», me dijo con una voz que sonaba como olas rompiendo contra rocas milenarias. «Soy Inti Mamani, y durante 70 años navegué estas aguas desde mi pueblo en las orillas del Titicaca hasta las costas del Pacífico. He estado esperando tu llegada». «¿Esperando?», pregunté sintiendo que cada palabra resonaba de manera diferente en este reino submarino. «Las corrientes nos trajeron tu canción mucho antes de que llegaras», respondió Inti, extendiendo sus brazos para abarcar la inmensidad que nos rodeaba. «El mar habla constantemente con quienes saben escuchar. Tu alma ha estado cantando la canción del océano desde que subiste a ese barco, tal vez desde mucho antes». Estrella se acercó a Inti con el respeto que se tiene hacia un maestro. Inti fue uno de los últimos navegantes que conocían las rutas secretas del Pacífico, me explicó. Sabía leer las corrientes, los vientos, las estrellas y las señales que envían las ballenas. Su pueblo, los aymaras del lago sagrado, mantenían conexiones espirituales con el océano que se perdieron con la llegada de los conquistadores. «No se perdieron», corrigió Inti con gentileza. «Se ocultaron. Y ahora, en este lugar donde el tiempo no existe como ustedes lo conocían, esas sabidurías vuelven a fluir libremente. Comenzamos a moverse más profundo, siguiendo a Inti a través de corrientes que brillaban con colores que no tenían nombre en lenguaje humano. El agua aquí no era agua como la había conocido en vida, sino una sustancia que parecía estar hecha de memoria líquida, de emociones cristalizadas, de pensamientos que habían adquirido forma tangible. «Mira», me dijo Inti, señalando hacia lo que parecía ser una estructura inmensa que se alzaba desde las profundidades abisales. «La biblioteca oceánica». Lo que vi desafió cualquier descripción posible. Era una construcción que parecía haber crecido orgánicamente desde el lecho marino, formada por coral de luz, algas de memoria y estructuras que pulsaban con vida propia. Torres espirales se alzaban hacia la superficie, conectadas por puentes de luz que vibraban con diferentes frecuencias, cada una conteniendo diferentes tipos de conocimiento. «Aquí se conserva todo lo que el océano ha presenciado», explicó Inti mientras nos acercábamos a la estructura principal. «Cada lágrima derramada en una playa, cada oración susurrada durante una tormenta, cada último aliento exhalado sobre estas aguas. Pero también están las alegrías, cada niño que construyó su primer castillo de arena, cada pareja que se prometió amor eterno mirando la puesta de sol sobre el mar, cada navegante que sintió la libertad absoluta del horizonte infinito». Entramos en la biblioteca a través de una abertura que se formó automáticamente a nuestro paso, como si el edificio mismo nos reconociera y nos diera la bienvenida. El interior era aún más asombroso que el exterior. Corredores infinitos se extendían en todas las direcciones, sus paredes formadas por estratos de memoria que brillaban suavemente. Podía ver escenas de la vida marina prehistórica, navegaciones de civilizaciones perdidas, batallas navales que habían cambiado el curso de la historia, y momentos íntimos de personas ordinarias que habían encontrado en el mar su refugio espiritual. «La primera lección que debes aprender», me dijo Inti, deteniéndose frente a una pared que mostraba imágenes de ballenas cantando en las profundidades, «es que el silencio no es ausencia de sonido. El silencio es la presencia de todo el sonido posible, esperando el momento adecuado para manifestarse». Mientras hablaba, el agua a nuestro alrededor comenzó a vibrar con una frecuencia que sentí más que escuché.
Era el canto de las ballenas, pero no como lo había oído desde la superficie del barco. Aquí, en estas profundidades espirituales, cada nota contenía capas de significado que se desplegaban como flores de luz en mi conciencia. Las ballenas son las bibliotecarias del océano, continuó Inti. Sus cantos no son solo comunicación, son actualizaciones constantes del archivo planetario. Cada melodía lleva información sobre las corrientes, el clima, la ubicación de alimento, pero también sobre el estado emocional y espiritual de todas las criaturas que habitan estas aguas. Estrella, que había permanecido en silencio observando mi asombro, se acercó y tomó mi mano. Inti quiere mostrarte algo específico, algo que se relaciona con tu misión. ¿Mi misión?, pregunté, sintiendo que cada respuesta solo generaba más preguntas. «Bom, todos los que llegan aquí tienen una razón», respondió Inti, guiándonos hacia una sección de la biblioteca que pulsaba con una luz dorada particularmente intensa. El océano no recibe almas por casualidad. Tu llegada en este momento específico, después de ese encuentro particular con las ballenas, durante ese cruce del Ecuador, no fue coincidencia. Llegamos a una cámara circular donde las paredes mostraban imágenes en constante movimiento. Reconocí inmediatamente algunas de las escenas. Mi infancia en Montevideo mirando barcos en el puerto, mi primera cita con Estrella en la Rambla, Marisol de niña construyendo castillos de arena, mi jubilación temprana después de la muerte de mi esposa. Pero había otras imágenes que no recordaba haber vivido. Conversaciones que parecían haber tenido lugar en sueños, encuentros con extraños que ahora reconocía como espíritus guía, momentos de intuición que había desestimado como fantasías. Tu alma ha estado preparándose para este momento durante décadas, explicó Inti. Cada decisión que tomaste, cada momento de nostalgia por el mar, cada sueño donde navegabas en aguas desconocidas, todo fue parte de un despertar gradual. El océano te ha estado llamando para que te conviertas en uno de sus mensajeros. ¿Mensajero?, repetí, sintiendo el peso de la palabra. Hay almas perdidas en estas aguas, dijo Estrella con ternura, navegantes que murieron en tormentas sin tiempo para prepararse, pasajeros de barcos que se hundieron en la confusión y el terror, pescadores que se ahogaron luchando contra las olas. Llegan aquí en estado de shock, sin comprender su nueva realidad, resistiéndose al proceso de transición. Inti asintió gravemente. El miedo a lo desconocido puede crear ataduras que impiden que un alma encuentre su paz. Tu experiencia de muerte consciente y serena, tu aceptación del proceso, tu conexión previa con el océano, todo esto te convierte en el guía ideal para ayudar a estas almas perdidas. Como si hubieran estado esperando esa explicación, las paredes de la cámara comenzaron a mostrar imágenes de espíritus desorientados vagando por las aguas profundas. Algunos eran recientes, otros parecían llevar décadas o incluso siglos flotando sin rumbo. Cada uno irradiaba una tristeza profunda, una confusión que se sentía como corrientes frías en el agua tibia de la biblioteca. ¿Cómo puedo ayudarlos?, pregunté, sintiendo una compasión inmensa por esas almas perdidas. Con paciencia, comprensión y la sabiduría del silencio, respondió Inti. El silencio del océano no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Cuando un alma perdida aprende a escuchar este silencio, encuentra las respuestas que busca. Estrella se acercó más a mí, irradiando un amor tan intenso que sentí como si todo mi ser se expandiera. No estarás solo en esta misión, mi amor. Yo estaré contigo. Inti será tu maestro, y tendrás la sabiduría de todos los que han encontrado paz en estas aguas. Además, añadió con una sonrisa misteriosa, hay alguien en el mundo físico que será crucial para tu trabajo. ¿Alguien en el mundo físico?, pregunté intrigado. Una medium, explicó Inti. Hay una mujer en Puerto Vallarta, México, que ha estado recibiendo sueños sobre un hombre que le habla desde el mar. Su nombre es Itzel Nayarit, y posee el don de conectar con las almas que habitan las aguas del Pacífico. A través de ella,
podrás comunicar tus mensajes al mundo de los vivos. Pero antes, continuó Estrella, debes completar tu formación aquí. Debes aprender el lenguaje verdadero del océano, entender cómo funciona el tiempo en esta dimensión. Y sobre todo, debes encontrar tu propia paz completa para poder irradiarla hacia otros. Inti nos condujo hacia la salida de la biblioteca oceánica, pero antes de partir, me mostró una última cámara. Esta contenía algo que me dejó sin aliento. Era una representación perfecta de mi vida futura como guía espiritual. Vi escenas de mi trabajo ayudando a almas perdidas, de mensajes transmitidos a través de Itzel para consolar a familias en duelo, de mi participación en el gran tejido de conciencias que mantenían el equilibrio espiritual del planeta. Este es tu destino, Prostu, hermano Evaristo, me dijo con solemnidad. No una obligación, sino una oportunidad. Una manera de transformar tu amor por Estrella, tu nostalgia por el mar y tu deseo de propósito en algo que trasciende las limitaciones de una sola vida. Mientras salíamos de la biblioteca, sentí que algo fundamental había cambiado en mi esencia. Ya no era simplemente Evaristo Montemayor, el contador jubilado de Montevideo. Ahora era algo más grande, algo conectado con las fuerzas primordiales del planeta. Era un guardián del silencio sagrado, un traductor entre mundos, un faro de luz para las almas que navegaban en la oscuridad de la transición. La primera lección práctica comenzará mañana, me dijo Inti mientras una corriente dorada nos llevaba hacia lo que sería mi nuevo hogar en estas profundidades. Pero por esta noche, descansa. Deja que el silencio del océano llene cada célula de tu ser espiritual. Mañana comenzarás a entender verdaderamente qué significa ser un maestro de las profundidades. Estrella y yo flotamos juntos en una corriente tibia que parecía estar hecha de pura tranquilidad, mientras las luces de la biblioteca se desvanecían en la distancia y las primeras notas del canto nocturno de las ballenas comenzaban a llenar el agua con su sabiduría ancestral. Mi primera misión como guía espiritual oceánico llegó apenas 3 días después de completar mi instrucción con Inti Mamani. Había aprendido a navegar las corrientes etéricas que conectan todas las aguas del planeta, a interpretar los diferentes tipos de silencio que existen en las profundidades y sobre todo a irradiar la paz que había encontrado en mi propia transición para calmar a las almas perdidas que vagaban sin rumbo por estos dominios acuáticos. El alma que requería mi ayuda era la de un joven pescador peruano llamado César Villanueva, de apenas 23 años, que había perecido durante una tormenta cerca de las costas de Paita hace apenas 2 semanas. A diferencia de mi muerte serena bajo las estrellas, César había luchado desesperadamente contra las olas, su barco destrozado por vientos que superaban los 120 kilómetros por hora. Había muerto con terror en el corazón y una rabia inmensa contra el mar que consideraba su traidor después de haberle dado sustento durante toda su corta vida. Lo encontré en una zona de aguas turbulentas que reflejaban exactamente su estado emocional. Remolinos de confusión, corrientes erráticas de dolor y una oscuridad que parecía absorber cualquier luz que se acercara. César flotaba en posición fetal, rodeado por imágenes espectrales de su última noche en vida. Su pequeño barco pesquero siendo zarandeado como un juguete, las redes enredándose alrededor de sus piernas mientras luchaba por mantenerse a flote. El momento terrible en que comprendió que no regresaría a casa con su esposa embarazada. César, le dije con la voz suave que había aprendido de Inti, una tonalidad que llevaba consigo la tranquilidad de las profundidades abisales. No, tienes que seguir reviviendo esa noche. Puedes dejarla ir. El joven se sobresaltó al escuchar mi voz, girándose hacia mí con ojos llenos de una furia que hacía brillar el agua a su alrededor con destellos rojos. ¿Quién eres tú? ¿Otro fantasma de este maldito océano? No quiero hablar con nadie. Solo quiero volver con mi esperanza. La mención del nombre de su esposa me tocó profundamente. Había algo universal en ese dolor,
en esa desesperación por reunirse con el ser amado. Recordé mis propios días de duelo después de la muerte de Estrella, cuando habría dado cualquier cosa por tener una conversación más con ella. «No soy un fantasma, César», le respondí flotando lentamente hacia él sin invadir su espacio personal. «Soy alguien que, como tú, dejó atrás a una esposa amada. Alguien que también sintió el dolor de la separación. Mi nombre es Evaristo Montemayor, y vengo a ofrecerte algo que yo tardé mucho tiempo en encontrar: paz». «No quiero tu paz», gritó César, y sus palabras crearon ondas de turbulencia que se extendieron por varios metros a la redonda. «Quiero mi vida. Quiero estar con esperanza cuando nazca nuestro hijo». El mar me robó todo eso. Durante las siguientes horas, que en esta dimensión parecían existir fuera del tiempo lineal, permanecí cerca de César, simplemente irradiando la tranquilidad que había aprendido de las profundidades. No intenté convencerlo con palabras, no traté de explicarle la naturaleza de su nueva existencia. Simplemente estuve presente, como había estado presente el océano durante mis momentos de mayor dolor en vida. Gradualmente, las aguas turbulentas alrededor de César comenzaron a calmarse. Su rabia, aunque seguía presente, ya no dominaba completamente el ambiente. Fue entonces cuando decidí compartir mi propia historia. Yo también grité contra la injusticia, le confesé, permitiendo que las imágenes de mi propia vida fluyeran en el agua entre nosotros. Cuando mi esposa Estrella murió de cáncer, maldije al destino, a la enfermedad, a la vida misma. No entendía por qué alguien tan bueno, tan lleno de amor, tenía que sufrir y partir. Me quedé solo, sintiéndome traicionado por un universo que parecía cruel e indiferente. César dejó de forcejear contra las corrientes y me observó con atención, viendo en las imágenes acuáticas la similitud entre nuestras experiencias de pérdida y dolor. Pero entonces algo cambió, continué, mostrándole escenas de mi decisión de hacer el crucero, de mis encuentros con las ballenas, de mi despertar gradual a la conexión espiritual con el océano. Dejé de luchar contra lo que había perdido y comencé a buscar lo que aún podía encontrar. No era recuperar a Estrella en la forma que la había conocido, sino descubrir nuevas maneras de estar conectado con ella. «Es diferente», murmuró César, su voz ahora más suave pero aún cargada de dolor. «Tú tuviste tiempo de despedirte. Tuviste años de matrimonio. Yo apenas había comenzado mi vida con esperanza. Nuestro bebé ni siquiera ha nacido. Nunca conocerá a su padre». Sus palabras me partieron el corazón espiritual, pero también me dieron la clave para ayudarlo. «César, ¿te has preguntado cómo puedes seguir siendo padre y esposo desde donde estás ahora?» La confusión reemplazó temporalmente a la rabia en sus ojos. «¿De qué hablas? Estoy muerto. No puedo abrazar a mi esposa, no puedo enseñar a pescar a mi hijo, no puedo proveer para mi familia». «No de la manera que habías planeado», admití. «Pero eso no significa que tu amor haya muerto contigo. El amor, César, es la única fuerza que trasciende todas las dimensiones. Es lo que me permite estar aquí contigo ahora, compartiendo lo que he aprendido. Es lo que conecta a Estrella conmigo, a pesar de que nuestros cuerpos ya no existen. Para demostrarle mi punto, llamé a Estrella a través de los canales de comunicación espiritual que había aprendido de Inti. Ella apareció gradualmente, irradiando esa luz dorada que la caracterizaba, sonriendo con la calidez que había sido mi refugio durante décadas. «Oja, hola, César», le dijo con ternura maternal. «Evaristo me ha contado sobre ti. Sé que duele enormemente estar separado de quienes amas». La presencia de Estrella tuvo un efecto inmediato en las aguas turbulentas que rodeaban a César. Su luz parecía neutralizar la oscuridad del dolor, creando un espacio de calma donde era posible pensar con claridad. ¿Cómo pueden estar juntos si ambos están muertos?», preguntó César con una mezcla de asombro y esperanza. «Que la muerte física es solo una transición», explicó Estrella. «El amor verdadero crea vínculos que ninguna transformación puede romper. Evaristo y yo no estamos separados, simplemente existimos en una forma diferente. Y tú puedes hacer lo mismo con Esperanza y tu hijo». Durante los días siguientes,
Trabajé intensivamente con César para ayudarlo a comprender su nueva realidad. Le enseñé cómo las almas que han encontrado paz en el océano pueden influir sutilmente en el mundo físico, guiando a otros pescadores hacia aguas seguras durante las tormentas, inspirando sueños consoladores en sus seres queridos, e incluso enviando señales de que siguen presentes y que el amor continúa. Pero hay algo más importante que puedes hacer, le dije finalmente, cuando César había alcanzado un estado de tranquilidad relativa. Puedes ayudar a otros que están pasando por lo que tú has pasado. Cada pescador que se ahoga en estas aguas llega con el mismo terror, la misma confusión que tú experimentaste. Tu comprensión de ese dolor, combinada con la paz que ahora estás encontrando, te convierte en el guía perfecto para ellos. Fue entonces cuando Inti apareció, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para intervenir. T-Walt, César Villanueva, le dijo con la autoridad tranquila de quien ha pasado décadas navegando entre mundos. Tienes una decisión que tomar. Puedes quedarte aquí lamentando lo que perdiste, o puedes transformar tu dolor en sabiduría que sirva a otros. Tu elección determinará no solo tu propia evolución espiritual, sino también tu capacidad para seguir siendo una presencia protectora para tu familia. César permaneció en silencio durante un largo tiempo, contemplando las opciones que se le presentaban. Finalmente, habló con una voz que había adquirido una nueva profundidad. Si acepto ser un guía para otros pescadores perdidos, podré seguir cuidando a Esperanza y a mi hijo. No solo podrás, respondió Inti con una sonrisa, sino que tu capacidad para cuidarlos se multiplicará. Cada alma que ayudes a encontrar la paz añadirá poder a tu presencia espiritual. Tu familia sentirá tu protección de maneras que nunca habrías imaginado cuando estabas en forma física. La transformación de César fue hermosa de presenciar. Gradualmente, su dolor se transmutó en compasión, su rabia se convirtió en determinación y su desesperación se transformó en esperanza. Las aguas turbulentas que lo habían rodeado se calmaron completamente, reemplazadas por una corriente suave de luz azul que irradiaba serenidad. «Acepto», dijo finalmente. «Quiero ayudar a otros. Quiero que mi muerte tenga significado, que sirva para algo más grande que mi propio dolor». Inti asintió con aprobación. «Entonces, ha llegado el momento de presentarte a Itzel Nayarit. Ella será tu conexión con el mundo físico, la manera en que podrás enviar mensajes de consuelo y protección a tu familia. Fue así como comenzó mi primera experiencia de comunicación transdimensional, a través de un medium vivo». Itzel Nayarit era una mujer de 42 años que vivía en Puerto Vallarta, México, y había desarrollado su don de comunicación con espíritus marinos después de sobrevivir a un accidente de buceo que la había llevado al borde de la muerte. Durante esa experiencia cercana a la muerte, había visto las mismas profundidades espirituales que yo ahora habitaba, y aunque había regresado a su cuerpo físico, había mantenido un canal abierto de comunicación con nuestro reino. La noche del contacto, Itzel se encontraba meditando en su casa frente al mar, cuando las corrientes etéricas que emanaban de las profundidades comenzaron a intensificarse. Sentí su presencia como una luz cálida en la superficie de las aguas, un faro de receptividad que nos permitía establecer conexión. «Astro, Itzel», le transmití a través de los canales que Inti me había enseñado a usar. «Soy Evaristo Montemayor, y vengo con un mensaje de César Villanueva para su esposa Esperanza». Itzel, quien acostumbrada a este tipo de comunicaciones, tomó papel y lápiz con manos expertas. Su escritura automática comenzó a fluir con una velocidad que superaba su capacidad consciente de pensamiento, canalizando directamente las palabras que César quería transmitir a su familia. «Imen tal porn demoela. Mi amada Esperanza», escribía la mano de Itzel, guiada por la voz de César. «Sé que has estado llorando todas las noches desde que el mar se me llevó. Quiero que sepas que no me fui realmente. Estoy aquí, cuidándote a ti y a nuestro hijo que está creciendo en tu vientre. Cada vez que sientes esa brisa suave mientras caminas por la playa,
soy yo acariciando tu rostro. Cada vez que el bebé se mueve en respuesta al sonido de las olas, es porque me siente cerca. El mensaje continuó durante más de una hora, lleno de detalles específicos que solo César podría conocer. El nombre secreto que habían elegido para el bebé, la ubicación de un pequeño tesoro que había escondido para ella, y promesas de señales que le enviaría para hacerle saber que seguía presente en sus vidas. Cuando la sesión terminó, sentí una satisfacción profunda que era completamente nueva para mí. No era la satisfacción egoísta de un logro personal, sino la alegría pura de haber servido como puente entre dos corazones que se amaban, facilitando la continuación de una conexión que la muerte física no había podido romper. Esto es lo que significa ser un mensajero de las corrientes eternas, me explicó Inti, mientras regresábamos a las profundidades donde otros espíritus perdidos esperaban nuestra ayuda. No se trata de ti, se trata del amor que fluye a través de ti. Te has convertido en un canal para que el amor trascienda las barreras dimensionales. Esa noche, mientras flotaba en las corrientes tibia de mi nuevo hogar oceánico, reflexioné sobre el propósito que había encontrado en esta nueva forma de existencia. Mi muerte en el crucero no había sido el final de mi historia, sino el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Un capítulo donde mi amor por Estrella, mi conexión con el mar y mi deseo de servir a otros se habían fusionado en una misión que trascendía las limitaciones de una sola vida. En los días que siguieron, ayudé a más almas perdidas a encontrar su camino. Marineros de barcos hundidos que llevaban décadas vagando sin rumbo, turistas que habían perecido en accidentes de buceo, incluso niños que se habían ahogado y necesitaban comprensión especial para aceptar su nueva realidad. Cada encuentro me enseñaba algo nuevo sobre la naturaleza del amor, la pérdida y la continuidad de la conciencia, más allá de la muerte física. Y siempre, Estrella estaba conmigo, su presencia un recordatorio constante de que el amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera la frontera aparentemente infranqueable entre la vida y la muerte. Juntos, habíamos encontrado una manera de servir que daba significado eterno a nuestro amor, transformándolo en una fuerza que consolaba a otros y les mostraba que la separación es solo una ilusión temporal en el gran océano de la existencia. El silencio del abismo, que una vez había temido, se había convertido en mi mayor maestro, enseñándome que en el verdadero silencio se encuentra no la ausencia de vida, sino la presencia de toda la vida posible, esperando el momento perfecto para manifestarse en formas nuevas y hermosas.